hay circunstancias y hechos que es imposible no comentar. Y esto me refiero a este comunicado de la MUT dirigido a los expresidentes, en este caso Fernández, Rodríguez Zapatero y Torrijos, a UNASUR, Samper, a la OEA y al Vaticano. ¿Y por qué me alarma este documento? Me alarma por varias razones. La primera, que había ya un consenso en la opinión pública internacional de que estos expresidentes escogidos por Maduro, con la cooperación de Samper y de algunos dirigentes nuestros, incluso políticos venezolanos, era absolutamente inconveniente para el proceso. En adición, era legitimar a unos expresidentes vinculados, como todos sabemos, al régimen primero de Chávez y de Maduro. O sea, absolutamente no calificaban para participar en este proceso. Sin embargo, la MUD lo está haciendo. Dice que incluso les ha comunicado, les han transmitido a ellos todas las inquietudes, cuáles son las prioridades que tenemos para el proceso de mediación y que ellos hagan lo que corresponda. ¿Cómo que hagan lo que corresponda? Aquí no se está jugando la suerte de la MUD ni de algunos partidos políticos. Aquí en un proceso se está jugando es la libertad y el rescate de los derechos de Venezuela. Por eso no logro entender cómo se ha hecho esto. ¿Por qué, por ejemplo, no se le ha dado el contexto de la Carta Democrática Interamericana que está activada? ¿Por qué no se ha hecho mención del informe del secretario general, que es realmente una condena al régimen? Porque es un comunicado público para el mundo. El mundo debemos reiterar y volver a exhibir nada menos que ese activo que significa tener el informe del secretario general de la... ¿Usted lo entiende, militar? Mira, lo entiendo perfectamente y como tu pregunta anterior, en razón de lo militar. Porque, no, pero entiende lo que está diciendo Diego. Entiendo perfectamente porque es prácticamente lo que ha venido analizando el compañero aquí presente y lo que dijo el compañero Horacio Medina. Desde el punto de vista de la MUD, lo hablo como político en este momento y mi conexión permanente que está en este momento con Voluntad Popular, con el directorio y que se ha aislado de precisamente este diálogo como tal y no ha tenido presencia desde el punto de vista de la discusión por la falta de condiciones, por la falta de un acercamiento realmente hacia la querencia del pueblo y se ha situado en digamos, en las coordinaciones de una cúpula política que solamente obedece a lo estrictamente individual de cada uno de estos partidos. Los tres partidos que están presentes actualmente, que es Acción Democrática, Primera Justicia y Un Nuevo Tiempo. Pero se pliegan las decisiones de esos tres partidos. ¿Ah? Pero se pliegan las decisiones de esos tres partidos. Se pliegan las decisiones, que no son pero la mayoría. no son la mayoría tampoco. ¿Y entonces? No son la mayoría tampoco. Porque si hacemos una correlación estadística de cuántos votos pudieran darse desde ese punto de vista, no tendrían la mayoría. Pero no Segundo, porque porque la votación de eso... a que no exista nada. No, por supuesto. Bien habida, dentro de lo malo, lo bueno, que exista, porque supuesto la conjunción de estos partidos, que yo pienso que no hay división, sino que lo heterogéneo de doctrinas, partidos, colores que existen dentro de ella, permite pues esta divergencia en posiciones en un momento determinado. Pero lamentablemente las decisiones que se toman no se toman en función del pueblo y de la exigencia del pueblo, como ocurrió para el 26 de septiembre. Donde parece que no hay división y hay mucha unión es en todos los cuerpos armados venezolanos, sea la Guardia Nacional, sea el Ejército, etcétera, que están con la revolución, ¿o no? Mira, no es que están con la revolución, porque lamentablemente allí la exposición solamente es de la cúpula militar. Chávez supo trabajar, como te dije en la primera pregunta, desde Raúl Salazar Rodríguez, su primer ministro de Defensa, donde le mandó a Cuba a tratar de copiar el modelo cubano de Fuerza Armada. Y como se negó, y posteriormente le ocurrió en el 2002, fue progresivamente hasta el 2007 con el general Baduel, que fue el último con quien intentó copiar el modelo cubano. Pero después que sale Baduel y se le pone en contra, entonces entra un proceso que después que gana el segundo periodo, con Rangel Briceño, quien se subordina al pliego cubano, pero todos ellos empiezan a régimen durante todo este tiempo ha violado la Constitución. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Y ustedes no juran, ¿no? Que van a defender la Constitución. Y si es así, porque es así, precisamente ¿por qué no la defienden? Ha habido desobediencia entre las Fuerzas Armadas. Ahí tenemos una cantidad de militares presos. Hay una cantidad de militares en la calle. Mi persona fue aislado de su cargo de jefe de Estado Mayor en el año 2010.
y mandado para su casa porque me negué al patria socialismo muerte, porque me negué a obedecer una visión cubana. Ahora, yo no podría, en el momento, al no tener un comando, plegar una... Pero en este momento, ¿por qué hay tanta porque están tranquilidad? comprados. Porque están comprados. Primero Todo están el comprados. ejército. No, en la Todo cúpula, el... la cúpula. Pero recuerda que esto es subordinación, esto es de subordinación, de obediencia, es vertical el estamento. Y como estamos reunidos aquí 5, por ejemplo, si fuéramos 5 comandantes, eso fuera detectado inmediatamente desde el punto de vista electrónico por la inteligencia cubana, la inteligencia que está dentro de la fuerza militar. Porque una reunión de 5 comandos que no sea autorizada, pues despierta inmediatamente la conspiración. En este momento, le digo, la base que presionó el 6 de diciembre y la base que está presionando para que no haya represión militar va a provocar un levantamiento militar. Dios mediante. ¿Cuando la rana eche pelo? No, cuando la rana eche pelo no. Cuando las condiciones de este pueblo, como se están presentando, y se libere de una conchupancia política, pueda dar lugar a que el pueblo se manifieste en la calle como lo manifestó María Corina y salga a la luz con los militares que pueden hacerlo. Betty Torres fue jueza en Venezuela y es honesta. Y como jueza tenía fama de ser muy honesta y muy estricta. ¿Cómo está la justicia en Venezuela? La justicia revolucionaria. Bueno, en Venezuela no hay justicia porque no hay poder judicial. El Tribunal Supremo de Justicia, que es la cabeza del poder judicial, es una suerte de bufete de abogados del régimen que sentencian a favor del régimen y de acuerdo a la pauta que el régimen les dicta. Ni siquiera yo no puedo decir, ni siquiera hablar de que son cómplices, sino que son autores de las violaciones de la Constitución y de los derechos constitucionales en el país. Eso, ese juez neutral, ese juez apolítico, que eso desapareció en Venezuela. Un momentico, pero se criticaba mucho la justicia en Venezuela cuando hay la llamada Cuarta República. Yo creo que estamos en lo peor de la Cuarta República, en la decadencia de la Cuarta República, que esto no es ninguna Quinta República. Pero, y se hablaba de las tribus, y se hablaba de la división de ADE y COPEI de la justicia venezolana, y luego integraron al MAS. ¿Todo eso era mentira? Sí, yo no digo que sea mentira, claro que había corrupción. Solamente que ahora estamos peor. No solamente es que estemos peor, sino que los jueces en los años, dentro de lo que yo me cuento, porque yo fui juez hasta el año 2004, me destituyeron por haber firmado el referéndum contra Chávez. Y había la formación académica y la condición humana de los jueces en esa época, una cosa completamente distinta. Uno jamás pudo ver, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia fue procuradora general del país, o sea, fue la abogada del régimen y ahora es la que dirige el Poder Judicial. Y le prestó un apartamento inclusive para que viviera cuando él era de clase media, porque nunca fue pobre. Y por cierto, es producto de la Cuarta República, porque él estudió en colegio público, él después fue militar también con el dinero del Estado, como todos los militares, porque quien le da educación y entrenamiento es el Estado venezolano, ¿no? El padre fue un empleado público, también un maestro público, sí, tenían una casa que le dio el INAVI, o sea, si alguien, ejemplo, se postuló y llegó democráticamente a la presidencia. Claro. O sea, si alguien puede hablar, no puede decir que no es un producto y que no se superó o se pudo superar, es él. Pero Orlando Ochoa, que es economista y profesor universitario, acaba de escribir que Venezuela vive una situación económica insostenible. El país está padeciendo una caída libre que todavía no tiene piso. Pero todavía podemos estar peor, le pregunto al economista, otra persona seria y honesta, ¿no?, que está aquí con nosotros, que es Juan Fernández. Bueno, yo creo que precisamente esta es la estrategia del régimen, que la pobreza sea mayúscula, porque de esa forma yo ejerzo control social. Para nosotros que pensamos de una manera distinta y que creemos que generar riqueza es lo que se debe hacer en el país, obviamente esto es un desastre. Pero para quienes gobiernan hoy Venezuela es la forma predilecta de que el país continúe. Por eso es que vemos que la industria petrolera, como decía Horacio al principio del programa, está totalmente destruida. Pero no solamente es la industria petrolera, es el modelo económico al cual está sometido el país. Y todo esto, y le dejo la pregunta en el aire, no es un complot del imperialismo yanqui y además de esos empresarios
que en lugar de querer ganar dinero o más dinero, prefieren perder el dinero y que se medio cierren sus empresas o que las cierren con tal de que una gente que ama al pueblo. Vamos mejor a comerciales, no puedan estar gobernando.